Buenos días, amigos. Hoy martes 25 de febrero de este año 2020. Hoy es el día de Mella, de Ramón Matías Mella, porque un día como hoy nació, hace 204 años, este padre de la patria, quien murió arropado de la bandera nacional como vicepresidente de la República. O sea, ese hombre estuvo presente en todos los acontecimientos importantes. Es el hombre del trabucazo, el que da la orden para el levantamiento contra el gobierno invasor de Haití, allá en la Puerta del Conde. Es el hombre que también está presente en los momentos claves de la guerra de restauración. Y es el hombre que cuando, a pesar de haber acompañado como ministro de guerra a Pedro Santana, cuando éste decide pedir la protección de España y la inclusión de la República Dominicana como protectorado español, se le revela. Se le revela y entonces pasa a ser un combatiente activo contra el gobierno de Santana. No en ningún momento coincidió con ninguna de las iniciativas de gobierno de Báez, ese dictadorzuelo ilustrado que por más de una ocasión estuvo al frente del Estado y tuvo a Mella como combatiente activo, opositor activo. En resumen, que es un hombre que está inscrito en todos los grandes acontecimientos. En la batalla del 30 de marzo fue el que dirigió toda la acción en el frente norte. Mientras Santana estaba por el sur, él estaba en el frente norte y dirigió allá en Santiago, en Sajoma, el combate aquel histórico que decretó prácticamente la confirmación de la independencia de la República Dominicana. Bueno, un hombre de historia que desde que establecimos ya y restablecimos lo que son los portaestandartes básicos de la nacionalidad dominicana, Mella, Ramón Matías Mella, siempre ha ocupado un lugar destacado, cumbre, y como parte ya de la evaluación que finalmente se hace de los que dieron origen a la patria, a lo que es la sociedad dominicana, ya entendida como una nación, como un concepto de nación. A Mella se le tuvo siempre como uno de los entre iguales, de los jefes, uno de los tres grandes. Entonces, hoy se cumple 204 años de su nacimiento y hoy debemos, por tanto, hacer reverencia a eso. Bueno, anoche la República Dominicana obtuvo una sorprendente victoria en el baloncesto ante Canadá, 88-84, en tiempo extra, dando una demostración de virilidad en la cancha. Ahí en el Vigilio Travieso Soto le devolvimos el favor porque ya ellos, los canadienses, nos habían derrotado hacía 3 noches en Canadá. En esto que es un torneo que llaman las ventanas, que conducen ya en el preolímpico hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos a ver cómo nos toca en las siguientes ventanas que se abren para la República Dominicana seguir compitiendo y ver finalmente en qué grupo caerá en los Juegos Olímpicos de Tokio. Mientras eso pasaba, Hartford está en la banca con Filadelfia y Carl Thomas
está inactivo por el momento por lesión con los Timberwolves en la NBA, ambos, que fueron nuestras dos estelares que nos cansamos de esperar que se incorporaran a la selección y que garantizaran la presencia de ambos en Tokio cuando vayamos al Mundial. Eso pasa en la vida. Mientras muchos otros jugadores de primera en la NBA están siempre a la espera que su país los invite a formar parte de la delegación nacional, Hartford y Carl Towns los rechazaron bajo la explicación de que ellos tenían compromiso en NBA, contratos muy importantes que cumplir. Y ahí están, uno en la banca y el otro lesionado. Miren, la República Dominicana también ayer recibió, digamos, con preocupación, y tiene que ser así, la afirmación de la Organización Mundial de la Salud. El señor Bruce Aylward, jefe de la misión de la OMS en China, de que el coronavirus es ya una pandemia y que debemos prepararnos para la declaración oficial del coronavirus o COVID-19 como pandemia. Es el virus que ha matado a más de 2.700 personas y contagiado 80.000 solo en China. Imagínense ustedes, se ha extendido por muchísimos países, 2 docenas de países, y entonces, por tanto, prácticamente presente en todos los continentes. Este señor, el señor Bruce Aylward, nos llama a todos a prepararnos para afrontar cada uno con la mayor provisión de recursos que podamos reunir, cada país con la mayor provisión de recursos que pueda reunir para protegerse de esta epidemia que pasa a ser pandemia cuando se convierte en una amenaza mundial para toda la población del mundo. Aquí en la República Dominicana tenemos 27 personas que estuvieron en China, la mayoría de ellos chinos, bajo vigilancia epidemiológica. No muestran signos por el momento de estar contagiados, pero están bajo vigilancia. Algunos de ellos en sus casas, cosa que contradice un poco la dureza con que los protocolos en tiempos de enfermedades tan terribles, tan peligrosas como esta, se establecen. Los protocolos son muy severos y mandan al internamiento en centros clínicos especializados y protegidos. Aquí, el embajador de China, de la República Popular China en el país, logró que incluso él y otros chinos que vinieron de China recientemente se recluyeran en sus hogares y tomando previsiones que son parte del protocolo, se sometieran a una vigilancia por los días que corresponden, a ver si están de alguna manera afectados. Pero bueno, hay que suponer que esto forma parte de un acuerdo con las autoridades, así es, y que no se corre peligro a menos que se cumpla con esa disciplina de total reclusión durante el periodo que se considera incuba la enfermedad esta. Ojalá que salgamos bien parados, que se mantenga la vigilancia y que, como ha dicho el Ministerio de Salud Pública, estemos bien cubiertos con instrumentales y eso para poder dar internamiento a cualquiera que sea afectado por el coronavirus.
Los obispos expresaron ayer que la libertad de expresión en la República Dominicana está amenazada. Emitieron ese documento conjunto que ellos acostumbran para esta fecha, para la fecha del 27 de febrero. La comunidad religiosa católica emite siempre una especie de proclama en la que ellos hacen planteamientos a la nación que consideran su principal preocupación. En esta ocasión han dicho que la soberanía, que primero la expresión y difusión del pensamiento peligra aquí lo mismo que la soberanía por aquello de los problemas de la frontera. La conferencia del episcopado expresó que la soberanía dominicana sufrió en el pasado invasiones, anexiones y tiranías, pero ahora las agresiones se expresan con preocupantes irregularidades en nuestras fronteras, pese a los esfuerzos que se están realizando. Dice que la soberanía se agrede con la explotación irracional de nuestros recursos naturales por manos nacionales y extranjeras, así como por la amenaza de legalizar la muerte de los futuros dominicanos en el vientre de sus madres. En un mensaje titulado "Fortalezcamos nuestra conciencia patriótica, valoremos nuestros símbolos patrios", emitido con motivo del 176 aniversario de la independencia nacional, los obispos exhortan al pueblo dominicano a poner la mirada en sus deberes ciudadanos ante los símbolos patrios. La libertad, dicen, es un valor y un derecho fundamental dado por Dios y fruto de nuestros sacrificios. La Constitución Dominicana nos presenta algunas libertades fundamentales: el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, de tránsito, asociación, reunión, expresión, información y empresa y culto. Dicen que esas libertades hay que preservarlas por más amenazadas que estén. Creo que es oportuno este mensaje. Mucho más, si oigan esto. Ayer se produjo un inusitado evento que puso verdaderamente en peligro la estabilidad en Haití. Policías encapuchados utilizaron sus armas de reglamento para intentar un asalto al Comando Central del Ejército en reorganización de Haití. Fueron y atacaron a tiros, resultando un policía muerto y un soldado también, además de varios heridos que estaban por ahí. Y dice el gobierno haitiano en una declaración oficial que eso fue un intento de golpe, un frustrado intento de golpe de Estado. Mientras tanto, la ciudad de Puerto Príncipe, todo esto fue en el Puerto Príncipe, quedó paralizada, sin transporte, el cerrado, todos los comercios importantes, como ustedes ven, llantas incendiadas, en un ambiente de absoluta pérdida de control en la capital. Ayer eso se extendió por todo el día. El primer ministro de la autoridad superior de ese país declaró que lo que estaba en marcha en ese momento era un intento por echar por tierra lo poco que queda de la institucionalidad en Haití. Es una situación grave y eso, señores, está a apenas unas horas de Santo Domingo, apenas unas horas de la frontera. Nosotros a veces no nos damos cuenta de lo grave ya que se ha tornado la situación haitiana. Allí no solamente se ha perdido, el gobierno ha perdido el control de su país. Cuando usted ve la policía confrontada
con un ejército que en formación, porque acuérdense que Haití tuvo varios años sin ejército y ahora se está reagrupando. Cuando usted ve que los centros de aduanas, que están muy dispersos, están paralizados, que las clases se suspenden, que los sistemas de aplicación de justicia también cerrados, el Congreso cerrado. ¿Qué queda en pie ahora mismo en Haití en estas circunstancias? Un gobierno que se tambalea constantemente, solo respaldado por los Estados Unidos, que dicen que algo debe haber de autoridad en ese país. El hambre está cercando a la nación haitiana, más de 10 millones de haitianos, porque buena parte de la actividad productiva del país también se encuentra suspendida, entre otras cosas por falta de instrumentales de labranza y hasta de semillas. El Programa Mundial de Alimentos, que suministra alimentos a Haití y en ocasiones semillas para cultivar, por ejemplo, habichuelas o arroz o maíz, que tanto gusta a los haitianos, tuvo que aceptar la realidad de que una parte de esas semillas que llevó a las zonas de cultivo, los agricultores haitianos se la comieron, no tenían cómo sobrevivir y no lo llegaron a sembrar, la mayor parte de ellas. Es una situación alarmante, el último nivel de sobrevivencia ya. A partir de ahí lo que queda es el abandono total a toda actividad productiva, el abandono total a cualquier gestión que genere algún tipo de riqueza que pueda ser repartida entre los haitianos. Eso es terrible. Se cierran cada vez más las opciones de sobrevivencia con algún grado de equidad en Haití. Y todo eso lo que acumula es una bomba de tiempo que apunta claramente hacia la República Dominicana. Ya comienzan a circular advertencias de dominicanos que dicen que grandes agrupamientos se producen en zonas cercanas a la frontera de haitianos que proyectan presentarse en masa a cruzar para venir de este lado a sobrevivir. Pudiera ser exceso ese tipo de llamados, están colgados ya en las redes, pudieran ser simples preocupaciones, pudieran ser ciertos, porque es verdad que en una situación aquí que se les cierran los caminos a los haitianos, la última opción, la última, la desesperada, es presentarse en masa a los puntos de la frontera y cruzar la frontera para este lado. Y quién sabe con qué propósito. Quizá ni se les pueda contener cuando decidan apropiarse de bienes, de alimentos, de propiedades. Es una situación muy peligrosa la que estamos viviendo, que nos mueve a muchísima preocupación. Ya ustedes ven cómo sigue la situación en América Latina. Ayer, en la ciudad balnearia de Villa del Mar, en Chile, cuando se creía que Chile podía por lo menos su festival, que ya lleva más de 60 años celebrándose año por año, a excepción del año pasado, que el gobierno dispuso posponerlo para esta fecha porque consideró que debía darle ese mensaje al pueblo chileno que se había revolteado en todo el país, protestando por la falta de equidad de las políticas públicas y de la distribución de la riqueza en ese país. Bueno, ahora que reinicia el festival en Villa del Mar, los protestantes presentaron hasta muy cerca del escenario,
fueron al famoso Hotel O'Higgins, que es el que alberga a las personalidades y artistas internacionales que van al Festival de Viña del Mar, y destruyeron la recepción del hotel con el griterío que ustedes se imaginan. La situación es realmente difícil. Y todo esto manda señales que nos obligan a nosotros a tomar precauciones. Miren, ayer se produjo la reacción del gobierno. Dirán algunos, el imperio contraataca. ¿Han visto la serie de La Guerra de las Estrellas? De la galaxia y eso. Miren, ayer el Partido de la Liberación Dominicana, en una acción política importante, en el momento en que parece haber perdido la ofensiva política con respecto a la oposición, y lanza una iniciativa de importancia política, sin duda alguna, y es que Margarita Cedeño, la actual vicepresidenta de la República por 2 periodos, ha sido señalada como compañera de boleta de Gonzalo Castillo para ser presentada ahora en mayo, en las elecciones presidenciales de mayo. Esto es una decisión que muchos suponían iba a venir, pero muy pocos adivinaron que se iba a presentar tan pronto, o sea, ayer en el escenario, sino un poquito más avanzada la campaña. Por eso demuestra que el Partido de la Liberación Dominicana está moviendo sus fichas rápidamente a los fines de retomar la ofensiva, porque la verdad es que el escenario parecía estar ocupado únicamente por las fuerzas opositoras. Esto de ayer le devuelve, como ustedes ven ahí, el entusiasmo a su dirección tradicional. La propia Margarita se confesó muy impresionada, distinguida por este señalamiento que ha hecho y el reconocimiento que le ha hecho el candidato presidencial Gonzalo Castillo, evidentemente fruto de un gran consenso ahí en la dirección de ese partido. Vamos a ver, por tanto, en los próximos días cuál es el efecto material que este señalamiento va a provocar, pero sin duda que es un intento por retomar la ofensiva política y, bueno, combatir de tú a tú con las fuerzas opositoras que, como ustedes ven, se han unido en propósito de desplazar al PLD del poder. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Viste que anoche un intento desesperado vencimos a Panamá, a Canadá en el baloncesto. Óyeme, la verdad es que a veces uno dice, vencer a Canadá en baloncesto, sin nuestras estrellas, Horford y Karl Towns, parecía imposible. Bueno, pues le ganamos. Así es. Y empatamos la confrontación porque habíamos perdido hace 3 noches en Canadá. Eso, los muchachos la verdad que el espíritu de competencia de los dominicanos es una cosa fuera de serie. Eso fue en tiempo extra, 88-84. Y eso creo yo que habla muy bien de nosotros. En estos momentos tenemos que darnos ánimos, ¿no es verdad, Mozart? Sí. En estos momentos tenemos que darnos ánimos. Y más ustedes que están en cosas, como perdiendo la fe. ¿En qué? En preservar el poder. Nosotros. No, mira, Mozart. ¿Tú crees que este país está muy bien acostumbrado? Sí, pero antes de entrar a la situación interna, Mozart. Este país no va a inventar. Mira, Mozart, antes de entrar a eso, mira, qué preocupante que la policía se encapuche en Haití y con armas de fuego vaya a asaltar el campamento del ejército que se está reorganizando. Todo ese tipo de cosas que hay que evitar aquí. A una zona de la frontera. Por eso hay que seguir. A media hora de la frontera. Hay que seguir el trayecto de la estrella. Para evitarnos situaciones así espantosas como esa, entre otras. Es terrible. Pero miren, señores, buenos días.
Bueno, voy a empezar por dos cartas importantes, muy importantes para el país. La carta pastoral del episcopado dominicano en ocasión del 27 de febrero, como lo esperamos cada año, y una carta sumamente valiosa, oportuna, más que oportuna, una comunicación, un mensaje al país del conglomerado empresarial dominicano en su conjunto, en su totalidad. Todas las asociaciones empresariales del país, todas, aún en un importante documento que reseña y trae en los medios de comunicación en la mañana de hoy. Por un lado, la iglesia, aunque no, la carta no está publicada aún, no, o sea, no la he visto. Sí, está reseñada. Lo que hay es una reseña general, sí, que dice prácticamente lo mismo, toda la nota. Sí. Es una nota de prensa, una nota informativa, pero ahí recoge el sentimiento y la visión de esta pastoral, de esta comunicación de la iglesia, de nuestros obispos, en torno al país. Y hay dos aspectos que a mí me parecen sumamente relevantes que debemos tomar en cuenta en esta pastoral. Lo que tiene que ver con la preservación del sistema democrático, de la soberanía, ¿verdad?, en el país, y ellos lo hacen, lo destacan, poniendo en alto relieve el componente de lo que nosotros aquí hemos dicho en varias ocasiones constituye el principal problema de la República Dominicana, que precisamente, y Pedro hablaba de lo que está aconteciendo, que es Haití. Una situación que cada día se hace mucho más delicada para ese pueblo, que sufre los embates de una hambruna muy prolongada, de una situación terrible de padecimientos sociales, carencia de agua, combustible, el desplome total de sus instituciones gubernamentales, el Estado, prácticamente una nación desprovista prácticamente de todo. Entonces, esa situación, que la tenemos al lado, constituye una amenaza permanente. Y en la medida en que va empeorando la situación en Haití, va creciendo la amenaza sobre la República Dominicana. Y por eso nosotros decimos y reafirmamos, como dice la iglesia, que hay que prestarle atención a ese tema. Ese tema hay que prestarle atención porque incluso esos desesperados, esos hombres y mujeres que cruzan la frontera, cuando vienen aquí, tienen un trato inadecuado por las condiciones que tienen que emplearse para buscarse el peso, para buscar la comida, para mandar algo a sus familiares allá en Haití. Y entonces esa es una situación que tenemos ahí pendiente, peligrosa. La iglesia también destaca el elemento de los medios de comunicación y el Estado de Derecho. Percibe la iglesia, yo no lo percibo como tal, no lo percibo así, que hay un deterioro en lo que tiene que ver con la libertad de prensa, de expresión. Sí. Yo pienso que si hay un deterioro es a la inversa, lo que hay es un exceso y un abuso del uso de los medios de comunicación como vía de expresión, que mucha gente abusa, sigue abusando de medios, sobre todo de esos medios digitales, para ir en contra de la reputación de la gente, de las instituciones, con exceso, posturas desmedidas, insultos, de todo tipo de cosas encontramos nosotros, y sin embargo eso se responde con tolerancia. Es lo que yo pienso, que eso es lo que se percibe en el país. Aquí todo el mundo puede decir, puede expresarse, y una clara demostración de eso en materia de expresión, no solo a través de los medios de comunicación, fue esa formidable señal que dan los jóvenes dominicanos, nuestros jóvenes, participando activamente, en forma pacífica, pero en forma enfática, enérgica, reclamando elecciones libres, reclamando
reclamándole a las autoridades, al país y a los partidos políticos que esclarezcan las situaciones que nos colocaron a nosotros ante una coyuntura delicada en medio de un proceso electoral. Esa expresión de esos jóvenes, eso es una expresión de libertad, y qué bueno. Y qué bueno que se puedan expresar, que puedan decir lo que piensan sin tener ningún tipo de limitación. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la pastoral de la iglesia debe tomar también esos elementos y ponderarlos, De todos modos, creo que es justo que esperemos, porque si hay un sector altamente juicioso y lleno de gente con mentes brillantes, esa es precisamente nuestra iglesia católica. Allí hay apostados, hombres con conocimiento profundo de la realidad social dominicana, con sentido de lo que significa una nación en proceso de desarrollo, que ha seguido muy de cerca todo el tránsito del país desde la colonia, muy de cerca, participando activamente en todos estos procesos históricos, nuestra iglesia. Entonces, cuando la iglesia habla, hay que prestarle suma atención y tener cuidado incluso al interpretarla, porque, por eso digo, es importante, ojalá podamos, quizás para mañana, tener completa la carta pastoral. Debe estar colgada, digo yo. Seguro que la colgaron, sí. Para leer la carta pastoral. Siempre gundiosa, ellos son muy gundiosos. Sí, porque ustedes saben cómo son las cosas. A veces una nota de prensa se pierden elementos que son importantes, ¿verdad? O que se prestan se tergiversan, se manipulan, y entonces lo bueno es no tener directamente todo el cuerpo de esa importante reflexión que hacen nuestros pastores de la Iglesia Católica, nuestros obispos. Vamos a darle entonces seguimiento a eso, y ya mañana podremos abordarla un poco con mayor amplitud ese tema. Por otro lado, tenemos un planteamiento importante que hace nuestros empresarios. Todas las asociaciones empresariales del país firmaron un documento importante. Número uno, reclamando, como reclaman nuestros jóvenes, que se esclarezca y que haya consecuencia. Que se esclarezca primero, a ver las causas que motivaron esa enojosa, triste y tan perjudicial para nuestro sistema democrático que fue la suspensión de las elecciones del pasado 16 de este mes. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el llamado vehemente a ir a votar, a que la gente se sienta confiada y que la Junta Central Electoral sea bien acompañada como lo está, para que podamos acudir sin ningún tipo de problema, con todo el ánimo, a depositar nuestro voto el 15 de marzo. Y un llamado a que mucho cuidado con aquellos que están de alguna manera procurando que esas elecciones no se desarrollen en el país. Y eso sí es importante, porque aquí hay sectores que insisten en procurar que no tengamos ese proceso fijado ya, oficial, legal y legítimamente para el 15 de marzo. Están empujando, están buscando vías, se agarran de cualquier cosa para tratar de impedir que la gente se exprese, cosa que uno no llega a entender. Un voto por la democracia. Cosa que uno no llega a entender. País. Y el país, hay que ir a votar, prepararse para votar. Y cualquier expresión, sea de apoyo o de rechazo, tiene que ser expresado a través del mecanismo que coloque en nuestras manos la Constitución de la República y nuestras leyes, que es el voto popular. Ahí está depositada la intención, la esperanza
el planteamiento de la gente, lo que cree y lo que quiere, viene expresado en el voto. No es, lo otro son expresiones de momento, coyunturales. Ahora, la voluntad de lo que queremos y hacia dónde debemos conducir el país se expresa en el voto. En democracia, y precisamente estamos en democracia. Dice ese documento, Mozart. Bien. Hacemos un llamado al liderazgo político nacional para que con la madurez que ameritan las circunstancias suscriban un gran acuerdo que recoja los compromisos necesarios para que se respete el voto y así garantizar la plena democracia. Sí, pero para que se respete. Firman todas las entidades. Sí, respetar el voto significa ir a las votaciones, procurar que la gente vaya a votar. Por eso nosotros saludamos la insistencia del Partido de la Liberación Dominicana en que la gente vaya a votar. Y saludamos esa reflexión de ayer del candidato del PLD, Gonzalo Castillo, cuando insiste en que ir a votar es la mejor de las expresiones. Ir a votar es una intención, una vocación de que si usted quiere cambio, bueno, lo busca por ahí. Si usted quiere una ratificación con mejora, lo tiene por ahí. Que no es con odio, no es vendiendo odio, inquina, rencor. No es por ahí que va el asunto. Por donde va es la reflexión profunda, el elemento crítico, la ponderación de ver cuál es la realidad del país, cómo hemos ido, si realmente vale la pena continuar la ruta que llevamos, si la República Dominicana debe seguir como está, si necesita mejor, en qué sentido debe mejorar. Pero todo eso a través de las ofertas que puedan hacerse y que deben hacerse al electorado, a la población, los compromisos que se deban asumir. Eso es lo importante. Y que cuando se firmen pactos y acuerdos, no se firme de un lado y por el otro lado se acometan acciones que no contribuyen en nada a lo firmado. Sino que si usted va y firma, usted cumpla con eso que usted firmó. Porque de nada vale ir a firmar un pacto mientras usted tiene a 2 o 3 gente haciendo bellaquerías y procurando acciones que se contraponen al espíritu de ese pacto, como ha acontecido. Entonces eso es lo importante que debemos hacer. Mira. Y finalmente, miren ahí lo que se llama una decisión inteligente, que se enmarca dentro del proceso que ellos en el Partido de la Liberación Dominicana están levantando muy bien, que es el de continuar allanando y abriendo espacio a un proceso de desarrollo con equidad, con la incorporación de todos, pero al mismo tiempo con una mayor vocación hacia una mejor redistribución de los ingresos de una sociedad que está produciendo recursos, que está produciendo riquezas y que necesita que esas riquezas se distribuyan de la mejor manera posible y que llegue a todo el cuerpo social de la República Dominicana. Margarita Cedeño, la vicepresidenta de la República, es una expresión de esa voluntad, porque su ejercicio, primero como primera dama, manejando programas sociales, y ahora al frente del gabinete social del gobierno del presidente Danilo Medina, ha hecho aportes formidables en esa dirección, en robustecer políticas públicas, en allanar caminos para que esa voluntad que expresa el presidente de la República en su vocación de, precisamente, de ensanchar, de que la mano del Estado llegue donde tiene que llegar, que es precisamente a combatir la pobreza y la desigualdad presente en el país, pues se haga cotidiana. Margarita Cedeño de Fernández es precisamente
la persona que ha estado al frente de ese gran gabinete social y ha hecho un trabajo formidable que la ha colocado sin lugar a dudas como uno de las expresiones del liderazgo político nacional mejor valorado. Y con resultados para mostrar. Mejor valorado, con resultados de su trabajo permanente y cotidiano. Y déjeme decirle una cosa a propósito de los jóvenes. Una de las personas que mejor conecta con esos millennials, con esos jóvenes, una de las que conecta mejor con las mujeres, con nuestras damas, con nuestras mujeres, es precisamente esa, Margarita Cedeño. Una excelente selección por parte de Gonzalo Castillo para acompañarlo en ese proyecto presidencial que deberá aportarle en los próximos días al país cuáles son, o llevar a traer a la mesa del país qué es lo que se oferta. Pero cuando usted tiene la compañía de un ente, con una persona con un liderazgo como el de Margarita, yo pienso que usted avanza en el camino. Esa es de la gente que suma. Y eso ya de por sí, porque ayer vi a un PLD enardecido. Vi a un PLD... Despertando del tablazo. Óyame, pero ¿de cuál tablazo? El golpe de masa. ¿De cuál golpe está? No, hombre, no. El golpe está en el presidente Leonel Fernández, que por ejemplo vi ahí una cuestión ahí pidiéndole que, como dice Franklin Mirabal, me estoy poniendo malo. Ese es un golpe de bolsón. Mira, ese es un golpe de bolsón. Es una ratificación del compromiso de Margarita Cedeño con su partido. Pero más que con su partido, con el país. Porque en eso es lo que yo quiero llamar la atención. Ella decía que solo Dios sabe lo que expresa su corazón cuando ella decidió quedarse en su partido. Eso tiene un contenido. Se puede interpretar. Eso tiene un contenido hermosísimo. Hermosísimo. Hay que tener cuidado con el sentimiento de la gente. Hermosísimo. No hay que tener ningún cuidado. No, tú estás diciendo cuando el usted, que hay que respetar el sentimiento. No. Cuando ella Dios, cuando dice eso, cuando ella apela a Dios y dice, Dios sabe las señales, conoce las señales de mi corazón y sabe por qué me quedé en mi partido. Y yo digo que quedarse en su partido fue quedarse con el país, quedarse al lado del país, un país que ella, con su esfuerzo, ha ayudado a ir construyendo un país mejor, con un combate a la pobreza efectivo como el que se está haciendo ella, Margarita Cedeño. Entonces yo pienso que ayer el PLD dio una gran demostración de fe en la democracia, de fe en el talento, de fe en el compromiso y de compromiso con continuar los procesos de reformas estructurales que está viviendo la República Dominicana. Ahora vamos a esperar que luego de esa manifestación hermosísima que se dio ayer con Margarita, podamos esperar en la oposición la escogencia de oferta. Correcto. Difícilmente encontrar algo tan valioso así como Margarita en el mercado electoral, pero tiene que reaccionar. Pero hay que esperar a ver con qué viene Leonel Fernández y con qué viene el candidato presidencial, Luis. Señores, de eso se trata. Vamos a esperar a ver con qué vienen. Mira, Mozart, espérate, antes de tú pasar, esta noche, a la medianoche, vence el plazo para las alianzas. Todas las solicitudes de fusiones, alianzas o coaliciones para las elecciones de mayo, presidenciales y congresuales, vencen esta noche a la medianoche. Acuérdense que realmente el plazo era hasta el 19 de este mes, pero las autoridades decidieron extenderlo hasta hoy, 25, a la medianoche. Así es que estemos atentos porque todavía ahí, por cierto, se pueden presentar algunos movimientos. Que vi ahí, por cierto, que hubo un fallo de la Junta rechazando la candidatura de los veteranos, de Ramfi y de Ramfi Trujillo.
Sí. Por aquello de que él no quiso renunciar a la nacionalidad norteamericana. No quiso renunciar. Como base, porque el problema de él es que él tiene la nacionalidad norteamericana como base y la dominicana como segunda opción. Entonces parece que era precondición, parece Pero que legal. Hombre, ese es un hombre inteligente, es un hombre inteligente. ¿Y cómo ese hombre gastó tanto dinero cuando se sabía que no iba a poder cruzar la barra? Se lo habían anunciado. Y se había anunciado. Y hubo aquí un debate incluso con relación a eso. ¿Sabes el dinero que ha gastado ese hombre? Bueno, más que dinero, las expectativas. Aquí han salido del baúl. Y llegó a motivar a un sector. Verdadero trujillista, verdadero. ¿Entiendes? Llegó a motivar a un sector. Quedan. Un sector de aquello. También de aquel lado, pero de aquí. No, del trujillismo. Del trujillismo. De lo que estaba en el baúl. Del trujillismo. De los guardados. De los guardados. Sí. Estaban en una labor, Pedro, a nivel nacional. Ese hombre hizo una campaña con muchos recursos. Se movilizó a nivel nacional. Pero incluso en poco tiempo llegó a tener seguidores que superaban con mucho a movimientos que tienen ya un buen tiempo intentando conseguir lo mismo. Y sí, puso en evidencia la debilidad de la izquierda, principalmente. Sí. Movimientos que tienen desde la muerte de Trujillo hasta hoy. No, y de gente que en su momento fueron aliados del Partido Reformista mismo. Sí. Sí, es verdad. Es verdad lo que el reformismo. Porque si alguien debió armar... No, pero sobre todo el PRDismo, tú sabes, antitrujillista, pero el reformismo... Que todavía quedan ahí. Que fue la base misma. De todo el proyecto político de Joaquín Balaguer. Exactamente. Hablemos claro. Pero sin embargo, los que quedaron después no fueron capaces de hacer lo que hizo por ejemplo, que con el apellido al hombro... Le retó, yo creo que él estaba en mejor posición que el reformismo ahora en la encuesta. Llegó a estar a 8%. Por encima del partido 8%. 5 y 8. Sí. Mucho más que el bueno, si hay algún aporte que hizo Ramfi entonces a toda esta campaña, es que puso en evidencia esas debilidades que hay en el sistema de partidos, Pedro. Y además, Gonzalo, porque la vida está llena de pruebas. Para que lo sepan. De retos. Miren una cosa. Pretender que 31 años de ejercicio gubernamental no deja huellas. No deja huellas. Y no deja realizaciones. Es taparse la cara y no ver la realidad. Miren, este muchacho, ese joven, hijo de Angelita Trujillo, una hija del dictador Rafael Trujillo, nieto del jefe. Hizo referencia a lo que fueron los aportes de su abuelo. Lógicamente su abuelo aportó una tiranía durísima, sangrienta, antidemocrática, pero aportó también obras y acciones que por lo menos recobraron la soberanía nacional en varios planos, incluso con respecto a los vecinos haitianos, la soberanía incluso financiera. Acuérdense que fue en tiempo de Trujillo que se repagó la deuda y pudimos establecer una moneda nacional y un banco central y políticas monetarias y financieras propias. Fue en su tiempo en que la frontera, y yo tengo testimonios muy cercanos, en que la frontera se convirtió en una zona de respeto. Allí, en cada una de las poblaciones fronterizas se montaron proyectos de desarrollo. Me dice que Elías Piña, que era una zona preciosa y decente, y los mejores hombres públicos enviados para allá, Pedernales, Simaní, esa población, Dajabón, estaban servidas por hombres que han enviado desde la administración central, o sea, desde la capital, a servir allá y a hacer ejemplos de urbanidad. Al trujillismo ahora. ¿Cómo es? Espérate. A propósito del 204 aniversario del natalicio yo estoy hablando del patrimonio. de ella, sí.
Sí, pero yo de quiero, Ramón Matías. yo quiero destacar el asunto, y a propósito de la iglesia también y su carta que lo trae, el respeto a los símbolos patrios. En este momento, En este sí. momento. Que hemos visto manifestaciones terribles de irrespeto a los símbolos patrios. Desde la intentona que hubo con el asunto del escudo, de jugar con el escudo, de despojar el escudo de elementos básicos que hablan de nuestra dominicanidad y de nuestra condición de pueblo. Tanto que se le sacó cristiano. de la publicidad pública. Sí, con esa Biblia al centro. Por un tiempo. Ha regresado, gracias Pero además, a la presión para que espacio como con mucho orgullo ocuparon y han ocupado los jóvenes, como es la plazoleta de la bandera, de la misma manera que con ese fervor esos muchachos y muchachas reclaman una mejor democracia, de esa misma manera ellos mismos se ocupen porque se respete ese espacio ahí. Bueno, ayer le cedieron a las autoridades Que se su respete espacio ese de nuevo espacio. y se izaron la bandera nacional en cada uno de los pedestales que hay ahí. Exactamente. Los símbolos patrios, si somos capaces, si no somos capaces de defenderlos, de honrarlos, de estar vigilantes para que no haya atropello, si no somos capaces de eso, no vamos a ser capaces de nada. Cuando los pueblos pierden sensibilidad frente a sus símbolos patrios, están en la ruta de perderlo todo. De perderlo todo. Por eso llamo la atención que a propósito se recobró cierto orden ayer. Sí, también. que a ese propósito preservemos nuestros símbolos, respetemos nuestros símbolos. De la misma manera que yo vi a mucha gente, algunos medios charlatancitos, de que enseñando a los nietecitos y a los niñitos, de que a tocarla, de que para enseñarle a la democracia. No. Déjalo, Mozart. Pero espérate, de esa misma manera, vamos a enseñarlo, el himno nacional. Tú lo que quieres también, sí. La bandera. Que se aproveche la oportunidad para ambas cosas. Y hagan viral eso. Ambas cosas, sí. Hagan viral eso. Está bien. Háganlo viral. Los muchachitos viendo su bandera, su escudo. Vamos a hacer viral eso también. Vamos a hacerlo viral. Mira, tenemos que ir a una pausa porque está ahí nuestro invitado. Está el ingeniero Olgo Fernández, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Él, de manera muy obsecuente con nosotros, vino hoy cargado de información, Mozart. Bueno. Así que le vamos a dedicar el espacio completo. Estábamos esperando al Guayacán, que nos dijo que venía por ahí, porque él quiere también hacer presente, hacer que se conozca su pero entonces no. Pero es que el invitado está ahí. El invitado ha llegado, sí. Llegó muy temprano, llegó conmigo. Llegó junto conmigo el invitado. Entonces, bueno, pero va a tener una hora, don Olgo, para que nos dé información. Pero vamos a ver si en estos minutos, en estos próximos minutos, en lo que damos el paso, llega Orión, pues Orión lo introduce. Olgo de la familia. Y Orión hace su comentario. Orión hace su comentario. Sí, vamos a esperar, pero mientras tanto. Orión quiere hablar. Mientras tanto, con el Penco y Margarita ayer. Eso. Bueno, ¿sabe cómo se llama eso? El imperio contraataca. Tratando de conservar de nuevo su posición ese partido ofensiva. de la liberación dominicana, eso es grande. Volvemos ahora.